Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General. El 9 de julio de 1816 se declaró en esta casa histórica la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Pero hoy la pregunta no es qué saben los tucumanos sobre ese proceso histórico, sino qué quieren saber los tucumanos sobre lo que pasó el 9 de julio de 1816. Bueno, te cuento cuál es la idea de esta nota. No voy a ser yo quien te va a hacer las preguntas, sino que te hemos traído preguntas e inquietudes de la gente de distintas edades y la idea es que vos las puedas responder acerca, por supuesto, del 9 de julio. ¿Te parece? Bien, el desafío me gusta. Sí. ¿Y te animas a hacerlo? Dale, me animo. Bueno, comenzamos entonces. A mí me gustaría saber cómo han sido elegidas las personas que han estado en la Casa Histórica 1816. El Estatuto Provisional de 1815 contemplaba la elección de los diputados que iban a venir al Congreso de Tucumán en marzo de 1816. Fue la primera vez en el territorio del Río de la Plata que se convocó a elecciones para una asamblea o un congreso. Bueno, mi pregunta es ¿qué participación tenían las mujeres los días previos al 9 de julio de 1816? Y si tenían un libre acceso a la casa histórica y si era así, ¿qué mujeres podían ingresar? Si eran las de la alta sociedad o las mujeres trabajadoras, pobres. En 1816 la participación de la mujer fue muy escueta, casi nula podríamos decir, en todo lo que tiene que ver el Congreso y la cuestión política. La mujer de élite tenía una participación quizás un poquito más presente que las mujeres que pertenecían a los sectores populares porque formaban parte de las tertulias y ahí muchas veces escuchaban qué era lo que estaba sucediendo y a veces podían llegar a opinar de algún tema, pero lamentablemente tendrán que pasar muchos años para que las mujeres podamos tener voz y representación en la cuestión política. Yo quiero saber cuál fue el primero y último en firmar el Acta de la Independencia. Según el acta original, que lamentablemente se perdió después que el Congreso se traslada de Tucumán a Buenos Aires en enero de 1817, el orden de los diputados empezaba con quien fue el presidente al momento de la declaración de independencia, que fue el diputado por San Juan, Narciso de la Prida, y el último en firmar es nuestro diputado por Tucumán, Pedro Miguel Araoz. El Congreso de Tucumán comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816. 2 años antes, en 1814, el rey Fernando VII había recuperado el trono de España y tenía la intención de recuperar las colonias en Sudamérica. Sucede que desde 1810 en adelante, en estas tierras, se había llevado a cabo un proceso de guerra en contra de las tropas realistas y había surgido con fuerza la idea de independencia. Mi pregunta para Cecilia es si había participación de los pueblos originarios en esa época. Los pueblos originarios participaron principalmente en las tropas del ejército revolucionario. Formaron parte tanto de los ejércitos realistas como de los revolucionarios, formando, digamos, dentro del resto de soldados, acompañando el proceso. Dentro del proceso revolucionario se les había prometido un montón de cuestiones relacionadas con las tierras, con sus derechos, con privilegios que habían perdido con todos estos años de conquista para participar en las tropas. La participación política que tuvieron en el Congreso fue nula, en realidad, y se contempló la presencia por parte de Belgrano cuando pone en consideración la posibilidad de tener una monarquía inca en este territorio. Atauchi antasumaj yasta San Miguel Tucumampi, tiscomponche cantisquillan huarancapusas pachas. Y también se tuvo en cuenta la incorporación de los originarios habitantes y dueños de estas tierras cuando el Acta de la Independencia se ha traducido en aymara y en quechua, que eran los dos lenguajes que se hablaban, los dos idiomas más importantes de los pueblos originarios. En las discusiones políticas no estuvieron presentes. Yo quiero saber si la casa histórica de 1816 es igual a la de ahora.
La casa histórica ha pasado en toda su historia por muchos momentos arquitectónicos diferentes. La casa que hoy la gente puede visitar, lo único original que tiene es este salón donde nos encontramos hoy, que es el salón donde se declaró la independencia. Todo lo demás de la casa es una reconstrucción de 1943. La casa pasó por muchos momentos donde en 1874 solo se le cambió el frente, con un frente neoclásico bastante diferente a la fachada original, y luego se derrumbó toda la casa íntegra, conservando solo el salón, para hacer un edificio que se denominó Templete, que en su arquitectura era muy similar a lo que hoy nosotros conocemos como la Casa de Gobierno de acá de nuestra provincia, y en 1938 fue nombrada Monumento Nacional, y entonces comienza el proceso de su reconstrucción como estaba al momento de la declaración de independencia. Luego de que se declaró la independencia, el Congreso de Tucumán se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, con la intención de seguir pensando y debatiendo cómo debía ser esa nueva nación que estaba surgiendo en Sudamérica. Una pregunta que nos interpela hasta el día de hoy.